Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana rayu kana suru no mai líder kana otamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunai ananya waya antes shihia wishwa. En Anas Guayú garantizamos la atención integral de tu bebé desde el primer día. Recuerda que es deber de nuestros afiliados registrar a sus hijos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y reportarlos a tiempo ante su EPS. Así, tu pequeño accede a sus controles, vacunas y cuidados necesarios. Cuidamos de lo más importante, tu familia. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. EPSI ka Anas Guayú ay tas pangsa tina kuep te piche meishi kana para hatkat kai hostun hata hain hanai en registro na muy purana hanai naya otto intin pushwa uri ayu hanai man ke ketta pat registro kana mana ai retrama kuna hirena ai mahne nai kerto no control ket pushware hey ha shatas mai hai ramatente ku hamaten sumunte EPS ket nei wan hinte ho huru hipia ha kia kan wani wai ko hanai kemai te EPSI ket Anas Guayú. El tema de la semana. He horu te putu han hat karau so semana kat. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy 9 de mayo hablaremos de un tema muy importante, la prevención de la enfermedad diarreica aguda en niños y niñas. La enfermedad diarreica aguda es una de las principales causas de consulta y hospitalización en menores de 5 años. En zonas de altas temperaturas y dificultad de acceso al agua potable, el riesgo aumenta. La buena noticia es que la diarrea se puede prevenir con medidas sencillas pero muy efectivas. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra, líder experto de la EPS indígena Anas Guayú, quien nos estará hablando sobre cómo cuidar a nuestros niños y evitar complicaciones. Doctor, bienvenido a este espacio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio de salud. Soy el doctor Franklin Saravia, médico pediatra, experto líder salud infantil de la EPSI Anas Guayú. Watamar me pushwa anaya se horu hapa inte de puchka mauro waya bien mauro way suru na trabalha que puch otamasia tu yo to ko sun TPSI kat Anas Guayú hokai kat acho en sopra ai ma wasuri tu e iha kanane ne te pichka nairu hout que me mau naya te ari que watta sari squat te pich ta yuri e iha kat apa kar watta sari RG te picho na pistad harap naya Watta hari te piche ko uyu suri harai huya na nohori kana irua erha erate mar que tra no shun muria in nohori win na mana erari mias na muy serra ir kana mut na are que este hija kana te pichkan nohori ti airu na ma munka analis kuat patra wane wai ruku hamain te watumo wai mai nune ihe te pich anen so que kat ani asha wa ma doctor que Franklin Alejandro Saravia doctor spoy te pich anaho isauta waka sopna te pich o taitashni guamasulu te EPSI ka Anas Guayú. Bueno, doctor, iniciemos con una pregunta y es, ¿qué es la enfermedad diarreica aguda y por qué es tan peligrosa en niños pequeños? Hamus eka te hija kanane te pich kana hamus maka que quema imaginamos no uyu kanairu. La enfermedad diarreica aguda es una infección gastrointestinal y es definida
como la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, junto con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días. Las enfermedades diarreicas agudas pueden ocurrir a cualquier edad de la vida, pero es en los niños menores de 5 años de edad, como los lactantes que tienen menos de 2 años, los que están más predispuestos a desarrollar esta enfermedad y a presentar complicaciones muy importantes como sepsis, deshidratación e incluso llevar a la muerte. Generalmente se asociaba la enfermedad diarreica aguda a un desencadenante de la deshidratación, que a pesar de ser un efecto grave y de alto riesgo, no es el único que debe tenerse en cuenta a la hora de tratar y de prevenir la diarrea. Otras situaciones como infecciones por virus, bacterias, parásitos, que resultan en algunos casos en septicemias. Ojo con la desnutrición, la falta de nutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento del cuerpo predispone a una enfermedad diarreica aguda. Y cuando tenemos niños o niñas con los sistemas inmunológicos deficientes o comprometidos, es decir, tienen las defensas bajas y no pueden responder adecuadamente a la enfermedad. Las personas con mayor riesgo de tener enfermedad diarreica aguda, como lo dije, son los niños menores de 5 años de edad. Nari nay doctor que sawata que mata ayuri que te hija que terra sulu ayuri nay nayura ne te pitch que nairo eshi spune itan maka pienchto punento pura kat senainte sokai sawai kahamun terpehe oren kwai pan hinte ne hija kaskari economoi sa poro kai pienchimen terra mayenchi te pitch chinte que esto nay hoka man ho uyu que nara ho ukan suri harai huya nare piyama ina huya na chuhairi que te pitch narai ro hoshi pur mai mahuri naya ate hanan te pitch que nay tan que se pusho na wararu ya reds terra ayus na yura esto ayus pusho ari nare ro na tom se he han no harin chini ihe on hinte es kamun ashaka hesniro ashaka hes pusho ari te ntaro nas kamun o pusho ari te shakara ntaro hot kala ana kala ton tapa chinte que mas por Hawaii mahan tanje atex anainte kun urenha chini watuma hore han wanepi no hot se shaka hante na wan chinte que es por se wani hore han chinte que american no hore nai mane stonte iha hot no es nya ho chinte que ayuri mayen stonte iha ka wayu moreu wayu raura mat san sanai spura mun ko hoya tu wari no chinte que ho kan ho yu kan purs kamun mat san anchi he has bang sante nai mane ho yu kan wane wari na ko. Tu mente también necesita cuidados. Respira, descansa, comparte con quienes amas y busca ayuda si la necesitas. Cuidar la salud mental es un acto de amor propio. Hazlo por ti. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Juntos gestionamos salud. Tikiru pna wane wair hukua ai mahanes anes sana ri hai rote su kuat hirka pa hmoin wane wair hukua te nair kana te pitch kana himari kana kari hapa nai wanepi no hu rai sana aira nair na moi wan te kasana etanka hirka pa namoi hutchkat hanaki te psi kana swayu hiya kana to wayakan acha haira shu kuat papurana. Bueno, doctor, ya conociendo qué es la enfermedad diarreica aguda, quisiera que nos hablara cuáles son las principales causas de esta y qué prácticas pueden ayudarnos a prevenirla. Kasama kasit que te hija que nana na te pitch que na iru hamun te squat pues pura wakari hay na llamar wai mo insuri no toy. Las principales causas de enfermedad diarreica aguda se llaman infecciones virales, entre estos el famoso rotavirus. Oh, sorpresa de que, gracias a Dios, contamos en la actualidad con una vacuna que se llama vacuna para la prevención de rotavirus y esta se aplica a los 2 y a los 4 meses de edad a todos los niños y niñas. Pero fíjense ustedes que no solamente son los virus, pueden haber causas por bacterias, causas por parásitos, por hongos o por otros tipos de enfermedades que pueden llevar a una enfermedad diarreica aguda. Pero, ¿cuáles factores se pueden presentar que contribuyan a que haya mayor riesgo de enfermedad diarreica aguda? El uso y consumo de agua no potable en preparaciones cuando están haciendo los alimentos en el hogar. Anemia o desnutrición, contacto cercano con pacientes que tienen diarrea, viajes a sitios
con alta incidencia de diarrea, la ausencia de inodoros o inadecuada eliminación de excretas y basuras en el hogar, cuando las madres son menores de 20 años de edad, cuando se presentan lactantes que no han recibido lactancia materna exclusiva, es decir, hasta los 6 meses de edad, o que se les suspende esta lactancia antes de tiempo, cuando no tienen ese esquema de vacunación completo, niños con malnutrición o desnutrición y presencia de otras enfermedades como cáncer, VIH, SIDA, infecciones por hepatitis, etc. Hacinamiento y la falta de adherencia o acceso para realizar los lavados de manos. Anore no doctor que wamoi sawata kamato. Te paras at en casa, casi remane hija, hia terra wanul rotavirus manakat. O tamsihia anaya o sento mareu pamakun hapur hotera makutera wanul kande ro kana te pichkan. Na pura na pianto wa saitana na te pichkan na piama panai kashi o ta piench panai kashi. Eir kana moir ne los tuintin squaipa. Terra extra hija que tenai gente burio una gente que hace ya rutsa una gente de guanuru una gente no estoy en ahí guane hija shiare yara me isa la tenica no le urei pia para si mures pushu atra casa stoma o tamshi una gente holin putre hija que gente que no ure en su achuha guamal este asa una gente ore en china chuha vai piro penikashi no urahan una gente in kin no renete termal no in kin chip mat sanai no ana in tapa chinte que hois puro tasari wanulu este gente que ayate wanulu me cayu cholitenica que cana y receta cáncer wanulu naka VIH SIDA tamsia ayuri que nai no pana o tan no soso terra mayen gente que estoma manca ewesa ay mahani wanepi te pichkan suri watasari wanulu hot para hanare hay mahan que na entent makuno que pushu ananai. Para evitar enfermedades respiratorias y diarreas, lávate las manos, consume agua segura, ventila tu casa y mantén tus vacunas al día. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Juntos gestionamos salud. Pura nori na ho importo wanuru que tu shunu ka te ihaka uren hata hapwanepi. Husa win ures ara kahush ota wawa te hipiapa. Haira pa wanepi te makuna kat namai na te pichka nairo. Puchkat hono ki homo te EPS ikat Anas Guayú. Doctor, por último, indíquenos qué deben hacer las madres o cuidadoras cuando un niño empieza con síntomas de diarrea y cuándo es necesario llevarlo al centro de salud. Wane asakira jiro hatcha. Kasa sairat kone yu munka suntel hotre iha kannan chinte ke shiao tenna na mayen wa otainai. Harap shin hachi suru haine suru mitre hereka. En caso de que un niño o niña presente un cuadro diarreico, ¿qué es lo indispensable o qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo debemos actuar? Hay varios puntos. Primero, la ingestión abundante o de una manera continua de sales de rehidratación oral. Son las famosas papeletas o sobres de suero. Debemos prepararles líquidos mediante cocción de cereales en granos o molidos, por lo menos hacerle agua de arroz tostado, de maíz o cebada. Podemos hacerle también aquellos preparados con papa, con plátano, arroz, agua, siempre y cuando se combine con la dieta habitual que incluye alimentos con almidón como la papa, la yuca, ñame o maíz, preparados de preferencia con sal. Evitar en estos niños y niñas el consumo de lácteos y de alimentos con azúcar añadida. Tener presente cuáles son los signos de alarma para consultar el servicio de urgencia. Por eso nosotros vivimos y venimos siempre inculcándole a nuestra comunidad los 3 mensajes claves que deben de ellos tener muy en claro para cuando deban consultar algún servicio de urgencia. Las bebidas carbonatadas como gaseosas, refrescos de soda, no se recomienda. No se recomienda como tampoco las bebidas rehidratantes para deportistas. Soluciones orales como electrolitos menores de 40 milimoles por litro de sodio en su composición. Esto es lo recomendable.
ano putshmai huata kamate te asau na te pichka na manka hirri na iha tunu hapa po karina manta na sakar otam siete te hai rehat kana mai te er trasuero oral monaka hai ramaten tumal isari hechik hai rentia kana wane wai roku hamun skot pensen chin te ke raka hatra pushwa ten sen hat ke tra roi tu hosh sen hat hiraka tra pura anaka de hai raka not ka kain te rech not ka kain te sukar ka chon ti chi pura hapan te no ayat chin te ke matauran te ita kanuris chikhet hai raka no mai honi ramata ni sulom tre herle ka pehekar hana hipia e o er ni ni rahan wane per control chin te ke honi ramata ni no kama ka hamai na te pichka na iro mat sen sanai otre iha ka no she ko muy chingwe pia ro wato no si rentera hoy kana kali ro na tienta tercasios que tra anas mantera pura kare iha tumnaka no hai rentera no hontirin chinta que no yo hontirin mano che hai que masese no que muy te casa hai rakarwane pina pone iha no choni que ni sale chicken ho ni ramatania no mana manche hai que musne doctor que muy sawata kama. Muchas gracias al doctor Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra, líder experto de la EPSI Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Anaya otsihor usawha pahitmente puts que ya kan wane oi ruku e win pehe orikan wapuhe orikan na chan kan paraima uchtu han kan wane oi na ko sawha pahitmente puts que na hai ma hai hon te pitchkan put ne ihar ya otentin sa wane oi ruku soto hai hiya kan otawayakan acha hirashi wakuat pahpurana.